Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Título del mensaje: Fe espiritual, fe de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mal justo por la fe vivirá. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, esta comunión, lo que hemos podido brindarte a ti, sacrificarte, frutos de alabanza que confiesan tu nombre y tu grandeza. Señor, y ahora queremos compartir tu palabra poderosa y viviente, a lo cual te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des comprensión escritural, como también oídos de sabios para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, ponemos esta administración bajo la gracia y la guía tuya, para que todo lo que se vaya a decir sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos ayudarás una vez más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros, hermanos, para los que somos hechos hijos de Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tu fe y mi fe debe estar basada en el Evangelio de la gracia. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia es el Evangelio de la salvación, donde nosotros hemos recibido, por medio de la palabra del Evangelio que Jesús nos dejó para nosotros, la más importante donde está nuestra salvación. Amén. ¿Sí? Recuerden que antes la salvación era por obras, ¿verdad? Simplemente que el hombre recibió la ley de Dios, pero no recibió las herramientas que necesitaba para poder serle fiel a Dios y cumplir con sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos recibido la fe por medio de Jesucristo para una acción muy simple y que no es fácil ni podemos decir difícil. ¿Cuál es? Por la palabra del Evangelio que nosotros hemos recibido, Dios se ha revelado a nosotros o no. Amén. Dios se ha revelado que vos y yo estamos muertos en delitos y pecados, que Jesús en la cruz murió por todos ellos, que su sangre nos limpió de todo pecado, nos hizo acepto en Él. ¿Sí? Eso lo creemos por medio de la palabra, ¿verdad? Amén. Y para creer por medio de la palabra significa que nuestra fe, la fe de Dios, debe estar cimentada en ella, en la palabra del Señor. Porque hay mucha diferencia en tener una fe natural y una fe de Dios, una fe espiritual, que es la fe en Dios, o la fe de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, un Dios infinitamente creador de todo el universo, pero es un Dios de fe. Porque cuando Dios dijo, sea hecha la luz, hay una fe en Dios que lo ve como hecho. Y fue hecho, ¿verdad? Bueno, nuestra fe, si bien muchas veces dudamos, porque hay cosas que vamos entendiendo, que hay una soberanía de Dios que es la que regula, ¿sí?, nuestra oración. ¿Sí? Nosotros muchas veces queremos mover muchas cosas a través de la oración, ¿sí?, pero muchas veces pedimos fuera de su voluntad, por tanto Dios nos responde. ¿Sí? Nos responde el Señor. Entonces, la fe que nosotros recibimos por el Evangelio a través de la palabra, ¿para qué es? Hermanos, nosotros nos podemos llenar de
y el reino de Dios ha venido a la iglesia, entonces nosotros, si decimos que tenemos fe en Dios, no solamente que queda allí, sino va más allá. Le creemos también lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, para poder ser transformados necesitamos comenzar a aplicar el conocimiento que Dios, por su Espíritu, empieza a soplar a nuestra vida. Porque allí va a estar el crecimiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque someternos a Dios, todo el mundo dice que existe Dios. Pero ¿quién se quiere someter a la palabra? Yo no creo. Nosotros predicamos, el Señor viene y aún en medio de su pueblo no se cree que el Señor está a la puerta. Y aunque estamos viendo miles de personas muertas, los grandes desastres naturales, tantas señales que hay sobre la tierra, en el cielo, en las aguas, aún nosotros es como que no nos amanece que la humanidad está llegando a su final y que la iglesia del Señor está pasando los últimos días sobre la tierra, y todo lo que está permitiendo en nosotros el Señor es para purificar nuestra fe, para que nuestros ojos se centren en su palabra. En su palabra. Entonces, cuando alguien dice yo creo en Dios o yo le creo a Dios y camina livianamente, es porque no le está creyendo verdaderamente a Dios, porque no le está obedeciendo a la palabra. Entonces, Pablo, en el sermón me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. ¿Pero a través de qué? De la fe. Miren, hermanos, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, le seguían multitudes, ¿verdad? Amén. Y cuando el Señor fue a la cruz, ¿dónde estaban esas multitudes? Ni sus discípulos estaban. Ni sus discípulos. ¿Sí? Entonces, nosotros, en este último tiempo, la iglesia está siendo metida en un proceso de santificación y de preparación, y tú y yo vamos a ser tratados por el Señor grandemente. Yo hago una pregunta: ¿sabéis cómo se va a presentar el día de mañana? No sabemos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos inventando en fe espiritual en Dios, nosotros sabemos que mañana se va a presentar un día, no importa cómo se presente, pero voy a tener la seguridad que el Señor, a través de lo que yo creo, de lo que Dios sé y de lo que Dios ha prometido, me va a dar la gracia para poder enfrentar la situación. Amén. ¿Por qué? Porque cada día, dice la palabra, trae su propio mal. O sea, cada día que nosotros vivimos, siempre hay algo que va contrario a nuestros pensamientos y a nuestros deseos diarios. Cada día. Pero el Señor sabe, y Él sabe cómo nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Por eso habla la palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque la fe verdadera te lleva a ejercitar. ¿Sí? A ejercitar. Ahora, en esto hay mucha confusión a veces, porque es bueno ayudar a los pobres, sí, Dios nos manda. Es bueno visitar a los enfermos, sí, Dios nos manda. Es bueno sacar algo de nuestra parte para darle a un menesteroso, vestir a un indigente, es bueno. Pero esas obras no son las obras que Dios dice que alcanzan para la salvación, sino la mayor obra es ejecutar su palabra con temor y reverencia a Dios. Amén. Entonces aquí vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Esta es una palabra que debe ser una realidad en nuestra vida. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
porque es nuevo en el Señor y nosotros somos los que tenemos que ayudarle a crecer hasta que esa fe sea cimentada en Él. Pero los que ya llevamos un tiempo en el Señor, hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que el Señor no nos ha hecho nacer por el Espíritu para luego matarnos? No, Dios nos ha hecho nacer por el Espíritu Santo, nos ha dado la potestad de ser sus hijos, ¿sí? Y por ser sus hijos hemos recibido autoridad de parte de Dios para usar la fe que tenemos en su palabra para vencer al mundo. Amén. Donde estamos rodeados de todo lo negativo, estamos rodeados de todo lo que el mundo lo ve como bueno, para el Señor es malo. Y cuando nosotros llegamos al Señor, que fuimos sacados de un sistema de pecado, fuimos apartados para el Señor, Dios abrió por el nuevo nacimiento y por su Espíritu que viene a morar en nosotros, abrió nuestros ojos. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que yo estaba tan equivocado en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de hacer? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando el Señor nos dio nacimiento espiritual, recibimos la vida de Cristo, recibimos la gracia de Cristo. Y allí recibimos también una fe que el Señor nos delega y nos da a nosotros a través de su palabra. Por eso necesitamos creer del Señor para poder enfrentar lo que antes nos dominaba. Lo que gobernaba nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu y nuestra alma, quedaron a través de la autoridad. Si nosotros somos fieles al Señor en su palabra, podamos ser fuertes y poder decir que realmente el que cree en Jesucristo ha vencido al mundo. Amén. Queremos decir. Pero es importante saber de que nosotros no estamos más ya en tinieblas. Desde el momento que nosotros creímos, desde el momento que Jesús vino a morar por su Espíritu a nosotros, comenzamos a pasar de muerte a vida y de derrota a victoria. Amén. A victoria. Ahora, ¿quién no padece de tentaciones? Todos nosotros llegamos al Señor, hermanos, y las tentaciones las veíamos gigantes porque no estamos fortalecidos en fe, ¿no? Pero pasado el tiempo, cuando comenzamos a incorporar la palabra de Dios en nuestras vidas, el conocimiento de Dios y el corazón determinado a qué, a obedecer. Ahí está. Cuando se determina el corazón a obedecer a Dios por la palabra recibida, allí nosotros comenzamos a ser victoriosos. Y comenzamos, ahí es cuando el mundo comienza a retroceder. Y si el mundo nos quiere alcanzar, vos y yo tenemos un camino abierto de correr aquí a Cristo, de correr a sus pies, a pedir auxilio, fortaleza, gracia, a pedir una cobertura de gloria para ser librados. Porque cuando nosotros llegamos al Señor y entendemos que Dios le agrada, que Dios viva conforme a su palabra, cuando nosotros vemos que nuestras debilidades nos quieren vencer, nosotros corremos al Señor. Y allí donde somos fortalecidos, porque hay algo muy importante, que cuando el creyente corre a Cristo es fortalecido, es guardado, es rodeado por la misericordia de Dios, es fortalecido por su Espíritu, su mente es fortalecida y es librada de tanta opresión que el mundo tiene, hermanos. Por eso es importante saber de que vos y yo nacimos por el Espíritu Santo y que no estamos en muerte. Y que Dios, si nosotros somos fieles en obediencia, Dios va a respaldar nuestras vidas. Amén. Vamos a poder ir escalando espiritualmente, vamos a poder crecer, lo vamos a poder afirmar. Los otros días pensaba, hermanos, cuando nosotros con mi esposa y
Señor, porque hubo un gran derramamiento del poder de Dios. Y cuando pasaron 13 años, quedaban 2 familias solamente. 2 familias, pasaron 13 años. Y en esos 13 años encontramos a uno y a otro y a otro y a otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Todos apartados del Señor. Todos apartados del Señor. Entonces, esa es la voluntad, que vos y yo nos apartemos. Esa no es la voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros estemos aferrados a su diestra de poder. Porque yo quiero decirte, no hay en el mundo un escondite, un lugar mejor que pueda guardar, sostener, fortalecer, vivificar y librarte de todo mal, sino es en la presencia y con la compañía del Señor en tu vida y en tu lado. Amén. Nosotros no tenemos a dónde correr. Por eso el salmista decía: tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Porque él sabía que no tenía a dónde correr, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Tenemos que buscar al Señor. Efesios 6, versículos conocidos. 6:16. Dice la palabra del Señor: sobre todo, o sea, aquí está haciendo una alusión a que hay cosas que son primero, ¿sí? Hay cosas que son primero que otras. Dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Colosenses 3:16, conforme a esta palabra, dice algo muy importante. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer morar la palabra del Señor en nuestros corazones? Si no nos congregamos, no leemos en casa. A veces no escuchamos una prédica buena. A veces leemos la palabra de Dios y estamos mirando así todos los quehaceres y todas las preocupaciones. Y leemos 2 versículos y hay un cuaderno de preocupaciones que nos hace leer eso, y es como que eso es lo principal. ¿Sí? Es cierto, todos tenemos compromisos y dificultades, no, todos, ¿verdad? Pero Dios, ¿por qué quiere ser el primero? Porque cuando el Señor es el primero, vamos a poder separar el tiempo para Él, para poder sentarnos, pedir al Señor que vacíe nuestra mente de preocupaciones y comenzar a leer la palabra y antes orar y decirle: Señor, soy torpe, me falta sabiduría, dame sabiduría, Señor, dame comprensión a hablar, Señor, de la manera que yo pueda entender lo que tú me dices. Entonces, todo lo que vamos leyendo, a veces aconsejan leer en voz alta. ¿Por qué? Porque este oído escucha, pero hay un oído espiritual que es el que guarda, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestro corazón es un depósito, podemos decir el depósito donde emerge o donde fluye la fe, a través de qué? De esa palabra que está guardada, ¿sí? Porque dice: sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿A dónde vos y yo somos atacados? Nuestra mente y corazón están unidos, ¿sí? Cuando vos sos atacado
posible ministerio, ¿verdad? O un garrotazo, ¿o no? Pero cuando estamos en el Señor tenemos una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, los cuales envían demonios para que soplen palabras a nuestro oído. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que nuestra mente es un campo de aterrizaje donde nosotros no debemos permitir que el enemigo aterrice allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el enemigo logra aterrizar allí, vamos a tener problemas porque va a traer confusión de pensamiento. ¿Sí? Entonces, el escudo, ¿cuál es el escudo que tenemos nosotros? Es la fe. ¿Para qué? Para rechazar toda mentira del diablo. A veces, ¿cuántas veces viene y dijo, pues estás enfermo, te quedan 2 días y mueres? Vos vas a quedar sin trabajo, vos vas a tener un accidente. Nunca nada bueno, siempre todo lo negativo. ¿Verdad? Vos sos un fracasado, vos sos un rechazado, vos sos un pobre chico, como dicen muchos. Y el enemigo lo dice. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que saber diferenciar la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo. Entonces, ¿cómo nosotros paramos esos embates? Lo paramos con la fe en su palabra. Nosotros, por eso, en obediencia a Dios, nosotros tomamos las promesas de Dios y las ponemos como escudo. Cuando el enemigo dice que nosotros vos te vas a morir, mentira, porque yo he sido llamado para la vida eterna. A mí me espera un reino de gloria. ¿Sí? Vos te vas a morir antes, mentira, porque yo tengo un Dios proveedor, un Dios que en su promesa me dice que no haga justo desamparado el pobre que mendiga. Dios lo dice en su palabra. Y así tantas promesas que el Señor tiene. Entonces, si vos caminas en obediencia a la palabra, cuando nosotros atacamos, tenés todas las promesas de Dios para defender. Todas las promesas de Dios. Y eso es lo que nos da la victoria, hermanos. Ahora, cuando vos tenés el vacío corazón de palabra de Dios, ¿cómo haces? Porque saben una cosa, hermanos, que en los últimos 15 años, el Evangelio de la prosperidad ha vaciado el corazón del pueblo de Dios, de las demandas de Dios, del caminar en justicia, en verdad, en santidad, de caminar en obediencia, y ha llenado el corazón de las promesas nada más. Y yo quiero decirte que las promesas de Dios se cumplen solamente sin que nosotros las pidamos cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Automáticamente se cumple. Así como usted va a prender la luz, toque y se prende, ¿verdad? Así se cumple la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo camina en obediencia, las promesas se cumplen por sí solas. Se cumplen por sí solas. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de la palabra, porque con eso nos vamos a defender. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Allí la Biblia registra que Jesús pasó ¿cuántos días en el desierto? 40 días. Bueno, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto fueron 40 días de tentación del diablo al lado de Jesús, mostrándole y ofreciéndole todo lo que no era de él. Miren si es mentiroso. Porque le ofrecía todos los reinos de la tierra, si los reinos eran de Jesús. Si todo lo que fue creado fue por él y para él, y para su gloria. Y Jesús fue tentado todo ese tiempo, 40 días. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito es tal. Entonces, ¿con qué lo venció? Con la palabra. ¿Sí? ¿De dónde tenía la palabra Jesús incorporada? Del corazón del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el mismo mecanismo para nosotros. Nosotros tenemos que buscar al Señor, leer su palabra, que no solamente las promesas, sino las demandas, lo que el Señor espera de nosotros que caminemos, la podamos
¿sí? No hay un hombre perfecto, como dice la palabra, que no peque, ¿sí? Pero sí tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él es el que nos va guiando y nos va hablando, ¿sí? Y cuando vos errás, te da convicción de error o convicción de pecado, como quieras llamarlo. Entonces allí es cuando hay que hacer un alto, ¿sí? Y reflexionar y decir, bueno, erré, voy al arrepentimiento, le pido perdón al Señor. Esa es la manera, ¿sí? Porque eso es producto de la fe. De arrepentirnos para que el Señor nos perdone, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todos tenemos tentaciones, todos nosotros. Hay momentos que la prueba es tan grande que podamos pasar, creo que a todos nos sucede, ¿verdad? Que es como que nos entra ¿qué? La incredulidad. Y comenzamos a decir, si Dios existe como Gedeón esperaba pruebas palpables, pruebas visibles, ¿verdad? Pero el Señor dijo, al que cree todo es posible. Nosotros no necesitamos ver mucho, nosotros necesitamos esperar en el Señor. Amén. ¿Sí? Hay tiempos que pasamos a veces por incredulidad. Nosotros vivimos con mi esposa 2 años de espera por la operación, ya parecía que ya, Señor, este problema es tuyo. Y de alguna manera tú lo vas a llevar a cabo. Y en el tiempo propicio Dios lo hizo, hermano. Entonces creo que cada uno de nosotros pasamos por temores, tenemos muchos temores, justamente porque somos muy débiles, ¿verdad? Pero es allí cuando nosotros apagamos los dardos del enemigo con nuestra fe, allí somos vencedores también. Santiago, la fe, hermanos, es primordial para tu y mi oración, ¿sí? Es muy importante la fe, ¿sí? En Dios, en su palabra, para que seamos escuchados por el Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe que Dios no es como nosotros? Dios no es como nosotros. Y saben, nosotros tenemos 6 hijos, ¿no? Y nunca acostumbramos a mentirle. Vio que hay padres que dicen, si vos pasás al segundo grado te voy a regalar una bicicleta. Y le hacen bromas. Y el chico llega a 7 grado y no me compra nunca la bicicleta. ¿Verdad? ¿O no? Pero Dios no es así. Los chicos tienen fe para pedir y creen que van a recibir lo que vayamos con sus padres. ¿Sí? Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces se dan cuenta que necesitamos la fe bíblica, la fe espiritual, la fe de Dios para orar también. La palabra nos habla en Hebreos que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que nos acerquemos al trono de la gracia, es porque hay alguien que es Dios. Y Dios, ¿qué espera de nosotros? Que nos acerquemos confiadamente, con fe, sabiendo que Él nos oye. Y es más, y como dicen los evangelios, y si pedimos conforme su voluntad, será hecho. Será hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al Señor en oración a pedirle sin fe? ¿Qué sucede? Vamos a recibir, vamos a ser escuchados.
estamos hablando de una fe sobrenatural, de levantar muertos, de sanar cancerosos. No estamos hablando de una fe que creemos que Dios tiene poder para hacerlo. Jesús dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, o sea, para hacerte ver que no importa que sea diminuta, pero que la tengas. Que la tengas. ¿Sí? Porque, ¿saben? A veces pedimos al Señor y nos levantamos, no creo que va a hacer nada. Esa es una oración sin fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos a Dios chiquito así, lo hacemos mentiroso al Señor. Porque la palabra dice, claman los justos, y Jehová los oye y responde a sus oraciones. Entonces, si nosotros decimos lo contrario de creer que lo estamos poniendo en una posición de mentiroso a Dios, y Dios no miente, Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, lo que Dios pide, que nos animemos así, con esa pequeñita fe, como un grano de mostaza, pero que la tengamos, que nos acerquemos al trono de la gracia. Entonces, ahí esa oración va a ser efectiva. Dios va a responder con poder y con gracia. Ustedes, me asombra la vida del Señor. Cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿qué dijo Jesús? Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Lázaro no fue. ¿Jesús tenía fe? Sí. Cuando paraban los muertos, los tocaba así, resucitaban. Entonces, todo lo que quedó escrito es para que nosotros seamos imitadores de esa fe. Amén. Para que seamos hijos victoriosos, aún en medio de la dificultad y de las pruebas. ¿Por qué razón? Quizás Dios nos podría haber concedido la primera fe, la fe para salvación, ser salvo y listo, lo demás lo hago todo yo, el Señor, ¿verdad? Pero necesitamos una fe, como dice Jesús, el que permaneciere hasta el final será salvo. Y para permanecer hasta el final necesitamos mantener nuestra vida descansada en la palabra del Señor en fe. Amén. ¿Sí? Nosotros creemos que el Señor nos ha preparado moradas eternas. Creemos que el Señor, si estuviésemos muertos, nos levantará a su voz. Creemos que vamos a recibir vestiduras nuevas. Lo creemos, ¿verdad? Bueno, toda esa fe que nosotros vamos creyendo en el Señor la vamos acompañando con acciones sobre el tiempo, en obediencia, para que cuando la trompeta suene, nos vamos con el Señor. Hermanos, ¿vio lo que la NASA está preparando en este último tiempo? No sé si se lo dije la otra vuelta. Vieron que están presentando evidencia de extraterrestres, de vehículos voladores. Ahí están hablando de que muchas cosas que se han ocultado a la gente y que ahora la están haciendo conocida. Bueno, esa también es obra del anticristo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea levantada, hermanos, el diablo va a seguir engañando al mundo para decirle que se lo llevaron los extraterrestres. Pero la iglesia no va a ser llevada por los extraterrestres, va a ser llevada por el Rey de Reyes, Señor de Señor. Gloria al Señor. Y ahí estamos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Allí descansa nuestra vida, descansa nuestras batallas, nuestros sufrimientos, nuestras agonías y todas las cosas contrarias que podamos vivir. Descansamos allí en la palabra y en la promesa del Señor y estamos caminando en obediencia para recibir toda la bendición que necesitamos para cada día. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Hermanos, Dios es el que ha preparado para nosotros todas las dificultades que tenemos que vencer. No le echemos la culpa al diablo. Si nosotros caminamos conforme a la palabra, no le echemos la culpa al diablo. Porque el diablo no tiene
anegarán por los ríos, y cuando pase por el fuego, le llaman no arderá en ti. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir preparando para cada dificultad y cada prueba. Pero no solamente que Dios te va a preparar, sino que Él va a caminar a tu lado. Amén. Se cumple la palabra, no te dejaré ni te desampararé. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esa es la palabra de Jesús. ¿Para qué? Inyectándole fe a sus discípulos. Inyectándole fe a sus discípulos, porque sabía que ese tenía que ir y tenía que dejar preparado hombres que prosiguiesen hablando del Evangelio. Amén. ¿Verdad? Bueno, nosotros, todo lo que nos sucede es porque Dios ya ha preparado en la eternidad las situaciones difíciles que tenemos que pasar. Amén. Y esta palabra que estamos compartiendo es para llevarnos a todos nosotros, llevarnos a enfocarnos en su palabra. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que vos y yo nos alimentemos. ¿Sí? Es una comparación muy tonta, pero es cierta. Una persona que no se alimenta, ¿qué sucede? Que no tomamos, se deshidrata, se pierde el calcio, pierde vitamina, se muere, ¿no? Un creyente, un cristiano que no alimenta su alma, su espíritu con la verdad de Dios, también se debilita, y ahí es un problema y es un peligro, ¿sí? Entonces la tarea es que nosotros tengamos tiempo para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces cuando tu alma y tu espíritu están fortalecidos en Dios, también tu cuerpo recibe sanidad y fortaleza para seguir hacia adelante. Aún tu rostro cambia, ¿sí? Porque a veces nos dedicamos y empieza nuestro rostro como a agonizar, ¿verdad? Perdemos hasta el color, ¿no? Parecemos hasta la cara de Drácula. Pero cuando nos alimentamos de la palabra y somos fortalecidos, la gloria del Señor inunda nuestros rostros, alumbra nuestras vidas y la gente ve y dice, ¿qué tiene este? No pasa un aceite. No, es el otro aceite, es la unción del Señor sobre nuestras vidas, hermano. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a ver por último, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20, 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, era el rey del pueblo de Dios. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Aquí ellos estaban ante una batalla, ¿sí? Una batalla muy grande, y se habían unido dos reinos para combatir con Josafat. Pero aquí lo que al creyente lo lleva a humillarse, a inclinarse, es por el conocimiento de la palabra de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Y qué dice? Que con todo el pueblo se humillaron, se inclinaron y quisieron adorar al Señor. Estaban en peligro. Una cosa muy importante: humillarnos, que es lo que a nosotros nos va a garantizar victoria también. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere quejosos contra Dios. ¿Sí? El diablo, ¿qué quiere? Que nosotros le cantemos al mundo, pero que no adoremos a Dios con cánticos espirituales. Que el diablo no quiere que nosotros nos humillemos ante Dios, sino nos humillemos ante los problemas que tenemos. Y Josafat entendió y conocía quién era Dios y se había manifestado
es que cuando el pueblo, con la fe que tiene, adora y exalta al Señor. Porque uno dice, pero estamos acá en un lugar cerrado. Se abre en el mundo espiritual una brecha por donde la iglesia debe constantemente elevar a Dios cánticos de gracia, de gratitud, adoración y exaltación a Él. Y eso es lo que hizo Josafat, ¿sí? Y después, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Una de las actitudes nuestras que cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Lloramos, pero no adoramos a Dios y exaltamos su santo nombre. La fe, a través de la palabra, es la que nos lleva a conocer el carácter y los atributos del Señor. Por eso que David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Tú me diste mayor alegría que ellos cuando le abundaba el grano y el mosto. ¿Sabes que a veces nosotros cuando estamos en escasez perdemos la adoración a Dios? Perdemos la adoración a Dios. Pero cuando estamos sentados, ¿quién es Dios? Estemos sanos, estemos enfermos, estemos prosperados, estemos como estemos, hay una palabra de exaltación del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que tu vida y mi vida están en sus manos. Amén. En tus manos. Yo quiero decirte que nosotros, cualquiera de nosotros, cualquier persona en el universo, puede morirse estando sano, se puede ir en segundos. En segundos se va. Y están sanos. Entonces nosotros, en la condición que vemos nunca nos falte de tener una palabra para levantar al Señor y exaltar su santo nombre. ¿Sí? Porque aún las palabras ya dicen que Él nos guiará mucho más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos pertenencia de Cristo. Amén. Vos y yo hemos sido sellados con un sello que ni el 666 lo puede borrar, que es el sello del Espíritu Santo que dice que vos y yo somos adquisición de Dios vivo, preparado para una vida indestructible en la eternidad, junto a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que aquí en la palabra dice bendito. En Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto y su hoja verde y permanece para siempre. ¿Y cómo vamos a confiar si nuestra fe está a través de la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, ahí despacito, paso a paso. Amén. Y por último, vamos a compartir. A veces no te ha pasado que te has dicho, acá se acaba todo. No ha pasado de decir, bueno, hasta acá llegué, Señor, que se acaba ya, no hay para qué seguir. Salmo 125.
Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. A un monte, ¿quién lo mueve? Solamente Dios. ¿Sí? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está presente, está alrededor de su pueblo. Y dice algo muy importante, con promesa: desde ahora y para siempre. Entonces es cierto que a veces decimos, hasta acá, no doy un paso más porque no puedo, pero el Señor está. El Señor está. Y vos y yo no vamos a ser movidos. No vamos a ser movidos si nosotros confiamos en Él. Si nuestra fe no desaparece de nuestras vidas, no vamos a ser movidos. Y no solamente que no vamos a ser movidos, sino que tenemos o tendremos siempre la presencia del Señor con nosotros. Y aquí está la sabiduría de Dios, porque estamos hablando del antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús dijo: que es necesario que yo me vaya, pero enviaré mi Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros todos los días. Amén. Ese Espíritu Santo, esa promesa que es real y se cumple en nosotros, es la que nos va a ayudar a permanecer en fe y en seguridad hasta que el Señor venga. Mientras tanto, seguiremos luchando con nuestras debilidades y flaquezas, pero si manejamos la palabra del Espíritu, la atesoramos en nuestro corazón y caminamos en obediencia, Dios va a respaldar su palabra. Dios no miente. Lo que Dios dice se ha cumplido y se cumplirá. Aquí, cuando hablaba de Josafat, él decía: cree en Dios. La seguridad de que es real. Y si creen a sus profetas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los profetas, ¿qué hacían? Hablaban la palabra de Dios y el pueblo la rechazaba, no la creía. ¿Verdad? Es como hoy, hermano. Como dije al principio, el Señor está a la puerta y mucha gente del pueblo de Dios no cree. No cree. No cree porque su mente no está sentada en la palabra, sino que en su mente hay como una nube que no le deja ver con claridad. Pero sobre todo su corazón que no está creyendo en el Señor. Pero nosotros estamos aquí en esta noche porque le hemos creído. Y esta noche nosotros vamos a estar de pie ahora y quizás podamos decirle al Señor: aquí estoy, con mis grandes batallas, Señor. Pero lo que tú me has hablado a través de tu palabra, lo tomo para mí. Y creo que si hay alguien que tiene la capacidad de sostener mi vida para la vida eterna, eres tú, Señor. Sabemos que vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. La palabra dice que muchos apostatarán de la fe. Muchos dicen que apostatarán de la fe, pero que el Señor nos ayude a permanecer en la verdad. ¿Sí? La verdad de Dios es la que produce la fe necesaria para que nos mantengamos en pie. Todos nosotros hemos sido llamados a través de cuerdas de amor por el Señor. Y en ese amor Dios nos sigue hablando y nos sigue preparando. Amén. Aún recuerden que hoy lamentablemente la sociedad está pata para arriba y hay padres o madres que matan a los hijos, ¿verdad? Pero Dios no hace así con nosotros. Hay un amor muy grande sobre nuestras vidas, que ese amor es el que nos induce a sus pies. Y allí a sus pies el Señor
sigue trabajando con nosotros. Hay alguien poderoso en tu lado, que en el momento más difícil que quizás te toque pasar o que ha pasado ya, yo estoy seguro que hay una voz, la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, hablándote. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te esforzaré, siempre te sostendré, siempre te mostraré el camino por los poderes santos. No te voy a dejar, yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre habrá una voz a través de tu espíritu, del Espíritu de Dios, que te habla profundamente de tu corazón. Quizás, como dice el Salmo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo Jehová con todo te recogeré. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos abandonaron quizás nuestros padres, nuestras madres, pero el Señor nos recogió. Y por esa actitud de amor y misericordia, estamos en sus manos y el Señor está dispuesto a no perdernos. Tú y yo somos sus amados, sus pequeños, sus escogidos, el cual nos ha traído para llenarnos de una vida indestructible. Por eso es que somos preservados por Él para un reino eterno, en el cual solamente pide que tu corazón viva la palabra, cante la palabra, exalte su nombre y caminemos humillados para la gloria del Señor. Quizás has caminado mucho tiempo con poca fe, pero esa poca fe ha sido suficiente para seguir en el camino. Quizás a muchos de nosotros nos atormentó el enemigo y dijo: estás destruido, no sirves para nada. Se acabaron los propósitos que Dios tenía para vos. Quizás a muchos le mintió de esa manera, pero tenemos un Dios que ejecuta sobre nosotros palabras para devolvernos la esperanza de gloria y para que no miremos para atrás, sino podamos seguir hacia adelante, que nosotros podamos pensar que no hay nada más grande que pueda hacer el Señor, no hay nada más grande. Por eso, si vos considerás que hay algo grande que te pueda hacer mirar para el otro lado, ponete en el altar de la oración y decirle: Señor, te entrego esto grande que no permite que mi corazón se llene de ti, que mis pensamientos sean realmente calmados. Señor, yo en esta noche, yo voy a las aguas de reposo, voy a los pastos suculentos para descansar. Hoy quiero descansar en ti, Señor. He escuchado tus palabras. He recibido, Señor, un aliento de vida a través de ella. Has levantado mi fe. Pero ahora yo voy, Señor, a las aguas de reposo, a los pastos suculentos para poner en tus manos una vez más mi corazón, cansado, agobiado, cargado de situaciones negativas. Hoy vengo a ti para que tú me des, Señor, nueva fuerza y levante la esperanza de vida que me has concedido por el Calvario.